Queridos amigos, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Galleguillos Oliva y como siempre intento desmenuzar aquellos temas que son de mi propio interés, ¿cierto? Y que los quiero también colocar en el interés suyo, en el interés de la comunidad. El problema que me aflige el día de hoy es el tema del Mineduc respecto a la filosofía. La filosofía, ¿qué es la filosofía, queridos amigos? La filosofía es lisa y llanamente el arte de pensar, el arte de cavilar, el arte de meditar, el arte de desmenuzar las cosas, ¿cierto? Para de esa manera poder seguir al mismo ritmo, cambiar de ritmo, reconocer en qué cosas me estoy equivocando, reconocer en qué cosas tengo que mejorar, reconocer en qué cosas debo seguir. En definitiva, yo le pregunto a usted, lo más hermoso que puede tener un ser humano es pensar, es reflexionar acerca de su propia vida, internalizar los problemas, desmenuzarlos, internalizar los problemas de la sociedad, reflexionar y enmendar nuevos rumbos si se hace necesario. ¿Cuán necesario es entregarles armas, entregarles reflexión, meditación, entregarles una forma de que los chicos, que los adolescentes, los adultos puedan interpretar el fenómeno de la vida? Y se interpreta a través del pensar, ¿cierto? Del mirarme al espejo y preguntarme, ¿qué es lo que quiero yo en la vida? ¿Qué quiero de mi país? ¿Cuál es el sueño país que yo necesito de mis autoridades? Y frente a eso, si me están coartando la libertad, porque en definitiva es coartar la libertad, queridos amigos, cuando a un ser humano no se le otorga específicamente la autoridad, la república no le otorga la gran capacidad de poder aprender con H por favor, aprender acerca del fenómeno de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es una república? ¿Cuál es la misión de nuestras autoridades? ¿Cierto? Y cuando estas medidas, como las medidas que está tomando el Mineduc, una medida torpe, una medida impresentable, una medida que no tiene un fundamento, que no tiene una esencia intelectual, de acortar la malla curricular de filosofía, lisa y llanamente estamos cometiendo el peor de los errores. El peor de los errores. Y yo quisiera, queridos amigos, ustedes, como integrantes de esta sociedad, de esta comunidad, les pregunto a ustedes, ¿cuán necesario también se hace necesaria la educación cívica? ¿Cierto? Conocer los distintos poderes del Estado, conocer qué es lo que requerimos nosotros de las autoridades. Entonces dígame usted, si nosotros no estamos transfiriendo, si nosotros no estamos entregando, si nosotros no estamos llevando esa forma, esos conocimientos, esa sabiduría a los niños, a los jóvenes, a los adultos, si no le estamos enseñando, ¿de qué manera entonces esa gente va a poder internalizar sus problemas, va a poder internalizar aquellas cosas que son necesarias para enmendar rumbo, para mejorar cosas? ¿De qué forma, queridos amigos? Es insensato, es una cosa inconcebible que una sociedad deseche el tema de la filosofía. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso se olvidaron de las grandes civilizaciones? ¿Cierto? Grecia, Roma, Egipto y sus grandes filósofos, por favor. Cada líder guerrero en la antigüedad se les colocaba un filósofo para que los fuera formando, para que les fuera enseñando lo que era el fenómeno de la guerra, para que les fuera enseñando lo que era el fenómeno de la vida, el fenómeno de la sociedad, el fenómeno de ponerse de acuerdo con el otro.
Entonces, si nosotros no estamos trabajando esa capacidad de pensar acerca de nosotros mismos, de pensar acerca de la sociedad, ¿a dónde vamos a llegar, queridos amigos? Entonces, yo me pregunto, una sandez, una torpeza más en los proyectos de ley. Y yo me pregunto, ¿acaso esto es a propósito? ¿Cierto? Las cosas se están haciendo a propósito, porque yo me imagino que en los proyectos de ley hay gente también capacitada, ¿cierto? Yo me imagino que en el Mineduc también hay gente competente, pero cuando uno observa, cuando uno se interioriza, cuando uno percibe a través de las leyes, a través de los proyectos de leyes, a través de las mociones que nos hacen las autoridades, boludeces como esta, ¿qué puede pensar uno, queridos amigos, de las autoridades? ¿Acaso que lo están haciendo bien? ¿O acaso que están cometiendo errores de manera consuetudinaria? Por favor, yo les digo, ¿o acaso ya el tener más que el saber nos tiene absolutamente corrompidos? Porque en definitiva ese es el camino, ser o tener. Personalmente yo soy más por el ser, creo más en la persona, creo más en formar a la persona, ¿cierto? Entonces, mi reprimenda es a reexaminar, a solicitarle a ustedes, queridos amigos, también que formen un referente acerca de las cosas que son inadmisibles para Chile. Esto de decidir unilateralmente y de manera torpe de que el Mineduc va a cortar la malla curricular de filosofía es impensable. Y yo quisiera acudir a los referentes éticos y morales, a la logia masónica, a los católicos, a los protestantes. Por favor, que golpeemos la mesa y digamos que no. ¿A dónde vamos a llegar sin una educación cívica? ¿A dónde vamos a llegar sin una filosofía? Solamente a crear mercaderes en nuestra sociedad. Y ya vemos lo que está ocurriendo con todos los grupos económicos. Ya nosotros estamos percibiendo lo que significa el poder económico. Entonces, por favor, equilibremos las cosas. Yo me pregunto, ¿existe el ánimo de equilibrar las cosas? ¿O sencillamente estamos procediendo de manera bandolera y de manera desalmada en quitarle aquello que es lo más bello que puede tener el ser humano, que es el pensar? Por favor, en Chile existe un apagón cultural. Si no vean los canales de televisión, si no vean las radios preocupadas de qué, entonces mi pregunta a las autoridades, ¿qué quieren tener ustedes próximamente? ¿Cómo ven a Chile? ¿Bajo qué visión, bajo qué prisma, bajo qué óptica están viendo el futuro de Chile? ¿Solamente gente centrada en el hedonismo? ¿Gente centrada en el placer? ¿Gente centrada en qué? ¿En qué? ¿Y qué va a pasar con el ser chileno? Por favor, pensemos, pero pensemos en términos racionales. Pensemos en términos de amar al prójimo. Y amar significa pensar en el otro. Y si usted le está cortando la cabeza a las personas, ¿con qué van a pensar, queridas autoridades? Esta reflexión se la hago a todos ustedes, a los amigos vecinos, a los países vecinos, a todo el mundo, porque todo el mundo se hace necesario también pensar los pasos que nosotros estamos dando en pos de la paz, en pos de la construcción de una hermandad multinacional. ¿Y qué estamos haciendo? Enfervorizados en guerra, enfervorizados en pensamientos que nos dividen, en pensamientos que nos separan. Hay que pensar, ¿cierto? Hay que pensar los pasos que nosotros estamos dando. Pero si nos están impidiendo incluso pensar, ¿en dónde va a quedar esta sociedad chilena con los líderes que tenemos? Gracias.